Mi padrastro se burló. Si puedes echarme, te regalo la casa. Pero yo tenía las escrituras. Me llamo Carlos Ramírez. Tengo 32 años y jamás olvidaré la expresión de Eduardo cuando descubrió que la casa que tanto se jactaba de poseer en realidad me pertenecía a mí. Una herencia que mi padre biológico me había dejado antes de morir, pero que mi madre y su nuevo esposo habían ocultado durante años mientras se aprovechaban de lo que por derecho era mío. El día que confronté a Eduardo, su rostro pasó del desprecio a la incredulidad en cuestión de segundos. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. La traición que había soportado durante años finalmente llegaba a su fin. ¿De qué hablas, mocoso? Esta casa la compré yo con mi dinero, me espetó mientras agitaba su copa de whisky en mi cara. Aún recuerdo cada detalle de aquella tarde. El salón de la casa donde crecí, con sus paredes color crema y los muebles ostentosos que Eduardo había comprado para impresionar a sus amigos. Mi madre sentada en el sofá, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de enfrentarme. Y Eduardo, parado frente a mí con su camisa de diseñador y ese aire de superioridad que siempre había detestado. La familia tóxica que había soportado durante tanto tiempo estaba a punto de recibir una lección sobre justicia que nunca olvidarían. Todo comenzó 3 meses antes, cuando encontré unas cartas viejas en el ático mientras buscaba mis antiguos álbumes de fotos. Estaba preparándome para mudarme a mi propio apartamento después de años ahorrando cada centavo que ganaba en mi trabajo como arquitecto. Eduardo siempre me había presionado para que contribuyera con gastos de la casa, a pesar de que ganaba mucho más que yo con su negocio inmobiliario. Mientras vivas bajo mi techo, pagarás tu parte. Repetía constantemente, como si me estuviera haciendo un favor. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontré un sobre amarillento con mi nombre escrito en él. La letra era inconfundible. Mi padre. Aquel hombre que apenas recordaba, pues había fallecido cuando yo tenía apenas 6 años. Dentro había varias cartas y documentos legales que nunca había visto. A medida que leía, mi corazón latía cada vez más fuerte. No podía creer lo que tenía frente a mis ojos. Un testamento y las escrituras de la casa, todo a mi nombre. La fecha indicaba que estos documentos existían desde hace más de 20 años. Mi padre, sabiendo que estaba enfermo, había dejado todo arreglado para que yo heredara la casa familiar cuando cumpliera 18 años. Una herencia que nunca recibí porque mi madre y Eduardo me lo habían ocultado todo este tiempo. Mientras yo pagaba alquiler por vivir en mi propia casa, ellos disfrutaban de una propiedad que legalmente me pertenecía. La venganza comenzó a formarse en mi mente no como un acto impulsivo, sino como un plan meticuloso. Primero, visité a un abogado para verificar la autenticidad de los documentos. Luis Méndez, un hombre de mediana edad con ojos astutos y una reputación impecable, confirmó que todo estaba en orden. Estos documentos son completamente legales, Carlos. La casa te pertenece desde que cumpliste la mayoría de edad. Tu madre y su esposo han estado ocupando ilegalmente tu propiedad durante todos estos años, me explicó Luis mientras ajustaba sus gafas. ¿Quieres proceder legalmente contra ellos? Pensé en todos los años de humillaciones, en cómo Eduardo me trataba como un inquilino indeseado en mi propia casa, en cómo mi madre guardaba silencio ante sus abusos. Sí, respondí finalmente. Pero quiero hacer las cosas a mi manera. Durante las siguientes semanas, reuní más pruebas. Descubrí que Eduardo había intentado vender la casa en 2 ocasiones, sin éxito porque no tenía los documentos originales. También encontré registros de cómo habían vaciado una cuenta bancaria que mi padre había dejado para mis estudios. La traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Mientras tanto, seguí comportándome con normalidad en casa. Incluso acepté pagar un aumento en mi contribución mensual cuando Eduardo lo exigió, alegando que los gastos habían subido. Cada centavo que me sacaba ahora formaba parte de mi cuenta personal de venganza. El día de mi cumpleaños, Eduardo organizó una cena en mi honor. No era por generosidad, sino porque había invitado a sus socios de negocios y quería presumir lo buen padrastro que era. Durante la cena, no dejó de hablar sobre cómo me había formado como hombre y cómo gracias a él yo tenía un buen trabajo. Mi madre asentía, cómplice silenciosa de esta farsa que habían mantenido durante años. Fue entonces cuando decidí que ese sería el momento perfecto para mi venganza. Esperé hasta que todos los invitados estuvieran presentes, hasta que Eduardo estuviera en la cima de su falsa generosidad,
brindando con champán caro que había comprado con el dinero de mi herencia. Me levanté como si fuera a agradecer el gesto. Todos los ojos se posaron en mí. La justicia estaba a punto de servirse. Quiero agradecer a Eduardo por esta maravillosa cena en mi casa. Comencé, enfatizando la última palabra. Los invitados sonrieron, sin entender aún el significado real de mis palabras. En mi casa, repetí. La casa que heredé de mi padre biológico cuando cumplí 18 años, y que mi madre y Eduardo me han ocultado durante todo este tiempo mientras me cobraban por vivir en ella. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi padre había comprado antes de morir. Eduardo se puso pálido, y luego rojo de ira. Mi madre dejó caer su copa, derramando vino tinto sobre el mantel blanco. ¿De qué diablos estás hablando?, rugió Eduardo, intentando mantener la compostura frente a sus invitados. No digas tonterías, Carlos. Sin decir palabra, saqué de mi chaqueta las copias certificadas de las escrituras y el testamento, y las coloqué sobre la mesa. Luego miré directamente a los ojos de mi padrastro, ese hombre que había convertido mi vida en un infierno durante tantos años. Tengo las escrituras originales, Eduardo. La casa es mía. Siempre lo ha sido. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Podía ver cómo la información se propagaba como un incendio por la mesa, mientras Eduardo intentaba desesperadamente controlar la situación. Su reputación de hombre de negocios respetable se desmoronaba ante mis ojos. Esto es un malentendido, dijo con una risa forzada. Carlos está confundido. Probablemente encontró algunos papeles viejos sin validez legal. ¿Sin validez legal? Sonreí mientras sacaba mi teléfono y marcaba un número. ¿Por qué no se lo preguntamos a mi abogado? Está esperando mi llamada. Puse el teléfono en altavoz. La voz clara y profesional del abogado Luis Méndez resonó en el comedor. Buenas noches, Carlos. ¿Estás listo para proceder con la notificación formal? Eduardo intentó arrebatarme el teléfono, pero uno de sus socios, un hombre mayor llamado Javier, lo detuvo con un gesto. Eduardo, creo que deberías escuchar esto, dijo Javier con tono grave. Siempre había respetado a ese hombre, uno de los pocos amigos de Eduardo que me trataba con dignidad. Luis procedió a explicar la situación legal. La casa me pertenecía legítimamente desde hacía años. También mencionó las cuentas bancarias que mi padre había dejado para mi educación y que habían sido vaciadas. Con cada palabra, la traición de mi madre y Eduardo quedaba expuesta ante todos. Les he dado tiempo suficiente para explicarse. Continué cuando la llamada terminó. Ahora les doy 30 días para desalojar mi propiedad. Eduardo se levantó violentamente, tirando su silla al suelo. Su rostro estaba deformado por la ira y la humillación. No puedes echarnos. Somos tu familia. ¿Dónde viviremos? Deberías haberlo pensado antes de robarme mi herencia durante todos estos años, respondí con calma. Y en cuanto a la familia, una verdadera familia no habría hecho lo que ustedes hicieron. Fue entonces cuando Eduardo, en un último intento desesperado por mantener el control, pronunció las palabras que sellaron su destino. Si puedes echarme, te regalo la casa, se burló, creyendo que yo no tendría el valor de seguir adelante. La casa ya es mía, Eduardo. No necesito que me la regales, pero acepto tu desafío. Los invitados comenzaron a marcharse incómodamente, murmurando disculpas. Nadie quería estar presente en aquel drama familiar que se desenvolvía ante sus ojos. Pronto, solo quedamos mi madre, Eduardo y yo en el comedor. Mi madre finalmente habló, con lágrimas en los ojos. Carlos, tienes que entender. Después de que tu padre muriera, estábamos en una situación difícil. Eduardo nos salvó. ¿Salvarnos? ¿Robándome mi herencia? ¿Haciéndome pagar por vivir en mi propia casa? ¿Es eso lo que llamas salvarnos? Eras un niño, gritó Eduardo. ¿Qué ibas a hacer con una casa a los 18 años? Probablemente la habrías vendido para comprarte un auto deportivo o alguna tontería. Esa no era tu decisión, respondí. Era mi herencia, mi futuro. Y me lo robaste. Los días siguientes fueron un infierno. Eduardo contrató a su propio abogado, intentando encontrar algún vacío legal que invalidara el testamento de mi padre. Fracasó miserablemente. Mientras tanto, mi madre oscilaba entre suplicarme que reconsiderara mi decisión y amenazarme con no volver a hablarme nunca más. «Es tu madre, Carlos», me dijo mi tía Lucía, hermana de mi padre, cuando la llamé para contarle lo sucedido. Ella había perdido contacto con nosotros después de que mi madre se casara con Eduardo, pero entiendo tu dolor. Eduardo siempre fue un oportunista. Tu padre nunca confió en él. ¿Tú sabías sobre la herencia?, le pregunté sorprendido. No exactamente. Tu padre me comentó que había hecho arreglos para tu futuro, pero no conocía los detalles. Después de su muerte, tu madre cortó toda comunicación conmigo.
Intenté verte muchas veces, pero Eduardo siempre lo impedía. Otra pieza del rompecabezas encajaba. No solo me habían robado mi herencia, sino también la relación con la familia de mi padre. La venganza que había comenzado como una cuestión de propiedad, ahora tenía dimensiones mucho más profundas. A medida que se acercaba la fecha límite para el desalojo, la desesperación de Eduardo crecía. Una noche, llegué a casa y encontré varios objetos de valor desaparecidos. Cuadros, esculturas pequeñas, incluso la colección de relojes antiguos de mi padre. ¿Dónde están las cosas de papá?, le pregunté a mi madre, que estaba sentada en la cocina con aspecto derrotado. Eduardo las vendió, respondió sin mirarme. Dice que si vamos a perder la casa, al menos nos llevaremos algo de valor. Llamé inmediatamente a Luis. ¿Puede hacer algo?, le pregunté, furioso por este nuevo robo. Técnicamente, esos objetos formaban parte de la herencia si estaban inventariados en el testamento, me explicó. Tenemos que revisar la documentación y presentar una denuncia por apropiación indebida. Esa misma noche, Eduardo llegó ebrio a casa. Me encontró en el estudio, revisando viejas fotografías y documentos de mi padre. Tú, gritó señalándome. Tú has destruido todo. Todos mis socios me miran ahora como a un ladrón. Mi reputación está por los suelos. Tu reputación se basa en mentiras, respondí sin inmutarme. Siempre presumiste de ser un exitoso hombre de negocios, pero gran parte de tu éxito se construyó sobre mi herencia. Se abalanzó sobre mí, intentando golpearme. A pesar de su estado de ebriedad, Eduardo seguía siendo un hombre fuerte. Esquivé su primer golpe, pero el segundo me alcanzó en el hombro. Respondí empujándolo contra la pared, tratando de inmovilizarlo sin hacerle daño. ¡Basta, Eduardo!, grité. Solo empeoras tu situación. Mi madre apareció en la puerta, horrorizada por la escena. ¡Paren los dos! ¡Por favor! Eduardo se desplomó en el suelo, llorando como un niño. Nunca lo había visto así, tan vulnerable y patético. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Tienes hasta el domingo, le dije. Después llamaré a la policía si sigues aquí. Al día siguiente, contraté a un equipo de seguridad para vigilar la casa y evitar que Eduardo se llevara más cosas. También cambié las cerraduras mientras ellos estaban fuera. Cuando regresaron y descubrieron que no podían entrar, Eduardo montó en cólera. «No puedes hacernos esto», gritó desde el jardín mientras los vecinos observaban la escena. «Somos tu familia. La familia no se roba entre sí», respondí desde la ventana. «Tus cosas están empacadas en el garaje. Puedes recogerlas mañana a las 10 en punto». Esa noche recibí llamadas de varios familiares, algunos apoyándome y otros condenando mis acciones. Mi prima Valeria, que siempre había sido cercana a mi madre, me llamó para intentar mediar. «Carlos, entiendo que estés herido, pero es tu madre. ¿Dónde va a vivir?» «Eduardo tiene un apartamento en la ciudad», respondí. Nunca lo usaba porque prefería vivir en mi casa, pero ahora pueden mudarse allí. ¿Y si no fuera así? ¿Si realmente no tuvieran a dónde ir? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Hasta dónde llegaría mi venganza? ¿Estaba dispuesto a dejar a mi madre en la calle? Valeria, me han robado y mentido durante años. Han vivido a costa de la herencia que mi padre me dejó. Me han hecho pagar por vivir en mi propia casa. ¿Qué esperabas que hiciera cuando descubriera la verdad? El silencio al otro lado de la línea fue su única respuesta. El día del desalojo, me aseguré de estar presente junto con Luis y 2 oficiales de policía. Eduardo y mi madre aparecieron con 2 maletas cada uno. Mi madre ni siquiera me miró a los ojos. Eduardo, en cambio, me lanzaba miradas de odio puro. «Esto no ha terminado», murmuró mientras pasaba a mi lado. «Nadie me humilla así y se sale con la suya». «Ya lo creo que ha terminado», respondí. «Y si intentas algo, las consecuencias serán peores». Cuando finalmente se marcharon, me quedé solo en la gran casa que siempre había sido mía, pero que nunca había sentido como un hogar. Recorrí cada habitación, tocando las paredes, recordando momentos de mi infancia. En el dormitorio principal, donde Eduardo y mi madre habían dormido todos esos años, encontré una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Llamé a un cerrajero especializado y, después de varias horas, logramos abrirla. Dentro encontré más documentos. Escrituras de otras propiedades, cuentas bancarias en el extranjero, y lo más impactante, documentos que probaban que Eduardo había falsificado la firma de mi madre en varios préstamos utilizando mi casa como garantía. La justicia que había comenzado a ejecutar era solo la punta del iceberg. La traición era mucho más profunda y oscura de lo que había imaginado. Mi padre no solo me había dejado una casa, me había dejado la oportunidad de desenmascarar a Eduardo y quizás, algún día, salvar a mi madre de su influencia.
Esa noche, mientras cenaba solo en el comedor, donde días antes había confrontado a mi familia tóxica, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Has ganado esta batalla, pero no la guerra. Disfruta de tu venganza mientras puedas. No necesitaba preguntar quién lo había enviado. La amenaza era clara, pero yo ya no era el joven inseguro que Eduardo podía intimidar. Ahora conocía la verdad, tenía pruebas, y más importante aún, tenía la determinación de llevar esta justicia hasta sus últimas consecuencias. Mi venganza apenas comenzaba. Al día siguiente de que Eduardo y mi madre desalojaran la casa, sentí una extraña mezcla de victoria y vacío. Finalmente había recuperado lo que legítimamente me pertenecía, pero el costo emocional había sido alto. La relación con mi madre, ya deteriorada, ahora parecía irrecuperable. Decidí investigar más a fondo los documentos encontrados en la caja fuerte. Con ayuda de Luis, descubrimos que Eduardo había construido un pequeño imperio inmobiliario utilizando fondos de dudosa procedencia. No solo había malversado mi herencia, sino también el dinero de varios inversionistas que confiaban en él. «Esto es grave, Carlos», me dijo Luis mientras revisábamos los documentos. Eduardo podría enfrentar cargos por fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal. ¿Quieres proceder con una denuncia formal? Pensé en mi madre. A pesar de su complicidad, seguía siendo mi madre. Una denuncia contra Eduardo inevitablemente la afectaría a ella también. Necesito tiempo para pensarlo, respondí. Mientras tanto, ¿podemos asegurar estas pruebas? Luis asintió y se llevó los documentos para guardarlos en su caja fuerte. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Javier, el socio de Eduardo que había estado presente durante mi confrontación. «Carlos, ¿podemos hablar? Es importante». Acordamos encontrarnos en un café discreto en el centro. Javier llegó puntual, con aspecto cansado y preocupado. «Primero, quiero que sepas que no tenía idea de lo que Eduardo había hecho», comenzó. «Si hubiera sabido que estaba ocupando ilegalmente tu propiedad, jamás habría participado en sus negocios». «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté, escéptico. «Porque Eduardo está planeando algo. Después de la humillación pública, está desesperado por vengarse. Ha estado contactando a todos sus conocidos, intentando reunir apoyo y dinero. Creo que planea destruir tu reputación y posiblemente algo peor». Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocía a Eduardo lo suficiente para saber que no se rendiría fácilmente. «¿Qué sugieres que haga? Ten cuidado. Eduardo tiene contactos en lugares que no imaginas. Y hay algo más que deberías saber. Tu madre no es solo una víctima en todo esto. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo». La revelación no me sorprendió tanto como debería. En el fondo, siempre había sospechado que mi madre era más que una espectadora pasiva en las maquinaciones de Eduardo. «¿Tienes pruebas de eso?», pregunté. Javier sacó un sobre de su maletín y me lo entregó. «Esto llegó a mi oficina hace años. Son copias de algunos documentos del testamento de tu padre. Tu madre me los mostró, preguntándome si había alguna forma de invalidarlo. Le dije que no, que el testamento era legalmente vinculante. Ella me hizo prometerle que nunca te lo diría». Abrí el sobre con manos temblorosas. Efectivamente, eran copias parciales del testamento de mi padre, con notas escritas a mano por mi madre en los márgenes. Notas que revelaban su intención deliberada de ocultarme mi herencia. «¿Por qué me muestras esto ahora?», pregunté, sintiendo cómo la traición se profundizaba. «Porque creo en la justicia», respondió Javier, «y porque tengo un hijo de tu edad. No podría vivir conmigo mismo sabiendo que no hice lo correcto». Al día siguiente, me desperté con una determinación renovada. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa. Se trataba de exponer completamente la traición de Eduardo y mi madre. Sin embargo, necesitaba ser cauteloso. Si Eduardo estaba planeando vengarse, debía estar preparado. Contraté a un investigador privado recomendado por Luis para que vigilara a Eduardo y documentara sus movimientos. También instalé un sistema de seguridad avanzado en la casa y cambié mis rutinas diarias para ser menos predecible. Mientras tanto, comencé a revisar meticulosamente cada rincón de la casa, buscando más pruebas o documentos ocultos. En el despacho que había sido de mi padre, encontré un falso fondo en uno de los cajones del escritorio. Dentro había un diario y más cartas. El diario era de mi padre. Las entradas finales, escritas cuando ya sabía que estaba enfermo, revelaban sus sospechas sobre Eduardo y su preocupación por el futuro. «Elena está cegada por él», había escrito. «No ve lo que yo veo. Un hombre calculador que solo busca nuestro dinero. He tomado precauciones para proteger a Carlos, pero temo que no sea suficiente. Si algo me pasa,
Espero que mi hermana Lucía pueda intervenir. Las cartas eran correspondencia entre mi padre y varios abogados, estableciendo el fideicomiso que me garantizaría la herencia. También había una carta dirigida a mí, para ser entregada cuando cumpliera 18 años. Una carta que nunca recibí. Querido Carlos, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que todo lo que he construido en mi vida es para ti. La casa, los ahorros, las inversiones, todo te pertenece cuando cumplas la mayoría de edad. No permitas que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. Confía en tu tía Lucía si necesitas ayuda. Ella siempre velará por tus intereses. Te quiere, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía estas palabras escritas más de 20 años atrás. Mi padre había intentado protegerme, pero Eduardo y mi madre habían frustrado sus planes. Llamé a mi tía Lucía esa misma noche. Su voz se quebró cuando le conté sobre la carta. Tu padre vino a verme una semana antes de morir, me reveló. Me pidió que cuidara de ti si algo le pasaba. Intenté cumplir esa promesa, Carlos, pero tu madre y Eduardo me alejaron sistemáticamente. Cuando insistí en mantener contacto contigo, Eduardo amenazó con demandas legales por acoso. No tenía los recursos para enfrentarme a él en los tribunales. ¿Por qué no me buscaste cuando cumplí 18 años? Pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y alivio por finalmente conocer esta parte de mi historia. Lo intenté. Te envié cartas a la dirección de la casa, pero nunca recibí respuesta. Ahora entiendo que probablemente nunca las recibiste. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Otra traición que añadir a la lista. Esa semana, el investigador privado me trajo su primer informe. Eduardo había estado reuniéndose con personas de dudosa reputación, incluido un hombre conocido por sus conexiones con prestamistas ilegales. También había intentado acceder a mis cuentas bancarias y había estado difundiendo rumores sobre mí entre nuestros conocidos comunes, alegando que yo tenía problemas de drogas y que había falsificado los documentos de la herencia. La situación se estaba volviendo peligrosa. Decidí acelerar mis planes. Con la ayuda de Luis, presenté una denuncia formal contra Eduardo por fraude y falsificación de documentos, basada en las pruebas encontradas en la caja fuerte. También presenté una demanda civil por los años de alquiler que me habían cobrado ilegalmente. La reacción fue inmediata. Eduardo me llamó, furioso. «¡Has cruzado la línea!», gritó. «¡Te arrepentirás de esto! ¡Destruiré todo lo que amas!». «Adelante, inténtalo», respondí con calma. «Cada movimiento que hagas solo reforzará mi caso contra ti». 2 días después, recibí una visita inesperada. Mi madre apareció en la puerta, sola. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado, muy diferente de la mujer siempre impecable que yo conocía. «Carlos, tenemos que hablar», dijo con voz apenas audible. La dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Nos sentamos en el salón. El mismo lugar donde semanas antes había expuesto su traición. «Eduardo se está desmoronando», comenzó. «La denuncia que presentaste. Podría ir a prisión. Estamos al borde de la ruina. Por favor, retira la denuncia». «¿Por qué debería hacerlo?», pregunté. «Después de todo lo que me han hecho». «Porque soy tu madre», respondió, como si eso lo explicara todo. «Y porque hay cosas que no sabes». «¿Qué cosas, mamá? ¿Que sabías sobre mi herencia y me la ocultaste deliberadamente? ¿Que alejaste a la familia de papá para que no pudieran decirme la verdad? ¿Que permitiste que Eduardo me tratara como un inquilino en mi propia casa? ¿Qué más debería saber?» Su rostro palideció. «¿Cómo? Tengo pruebas de todo», dije. «El diario de papá, las notas que escribiste en las copias del testamento, las cartas interceptadas. Lo sé todo». Mi madre comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes. «Eduardo me convenció», confesó entre sollozos. «Dijo que eras demasiado joven para manejar una herencia, que lo dilapidarías todo. Prometió que cuando fueras mayor, te lo contaríamos todo y te devolveríamos lo que era tuyo, con intereses. ¿Y le creíste?» «Al principio sí, después, se volvió más difícil confesar a medida que pasaba el tiempo. Eduardo había invertido gran parte del dinero en sus negocios. No podíamos devolverlo todo de una vez, así que decidieron seguir mintiéndome. Año tras año. Lo siento, Carlos. Realmente lo siento». La miré, buscando en su rostro a la madre que recordaba de mi infancia, la que me cantaba canciones de cuna y me consolaba cuando tenía pesadillas. Pero esa mujer había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por alguien que había elegido a su nuevo marido por encima de su propio hijo. «Necesito tiempo, mamá», dije finalmente. «No puedo perdonarte. No ahora». «¿Y la denuncia contra Eduardo?».
Seguirá su curso. Ha cometido delitos y debe enfrentar las consecuencias. Se levantó, derrotada. Eduardo tenía razón. Te has vuelto despiadado. No, mamá, me he vuelto justo. Hay una gran diferencia. Después de que se marchó, me quedé contemplando el retrato de mi padre que colgaba en la pared. Por primera vez en muchos años, sentí que podía mirarle a los ojos sin vergüenza. Estaba cumpliendo su última voluntad, protegiendo lo que él había construido para mí. Pero la venganza y la justicia tienen un precio. Mientras recuperaba mi herencia y mi dignidad, perdía los últimos vestigios de mi relación con mi madre. La pregunta que me atormentaba era, ¿valía la pena? La respuesta llegó esa misma noche, cuando recibí una llamada de la policía. Eduardo había sido detenido intentando entrar ilegalmente en mi casa, armado con un cuchillo. El plan de destruir mi reputación había evolucionado a algo mucho más siniestro. Tenemos testigos que lo vieron merodeando alrededor de la propiedad, me explicó el oficial. Cuando intentamos detenerlo, sacó un cuchillo y amenazó a los agentes. Está bajo custodia ahora. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Eduardo había pasado de ser un estafador a alguien potencialmente violento. Mi decisión de buscar justicia no solo había sido correcta, posiblemente me había salvado la vida. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el jardín de la casa que finalmente podía llamar verdaderamente mía, sentí una extraña paz. La traición y la venganza habían dado paso a algo más profundo, una reivindicación. No solo de mi herencia material, sino de la memoria de mi padre y de mi propia dignidad. El camino hacia la verdadera justicia apenas comenzaba, pero por primera vez en muchos años, sentía que iba en la dirección correcta. La detención de Eduardo marcó un punto de inflexión en toda esta situación. Los cargos en su contra se multiplicaron: intento de allanamiento, amenazas con arma blanca, resistencia a la autoridad, sumados a la denuncia por fraude que yo había presentado. Enfrentaba una sentencia considerable. La noticia se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Antiguos amigos y socios de Eduardo comenzaron a distanciarse. Algunos incluso me contactaron para expresar su apoyo y compartir sus propias historias de cómo Eduardo los había engañado en diversos negocios. Una mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada de Javier. «Carlos, necesito verte urgentemente», me dijo con voz tensa. «Tengo información que podría ser crucial para tu caso contra Eduardo». Nos encontramos en su oficina una hora después. Javier cerró la puerta con llave y bajó las persianas antes de hablar. «Lo que voy a mostrarte es extremadamente delicado», comenzó, sacando una carpeta de su caja fuerte. «Eduardo no solo utilizó tu herencia para sus negocios, también ha estado involucrado en lavado de dinero a través de sus empresas inmobiliarias». Abrió la carpeta y me mostró documentos que detallaban transacciones sospechosas, propiedades compradas y vendidas en tiempo récord con ganancias inexplicables, y transferencias a cuentas en paraísos fiscales. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté, asombrado por la magnitud del fraude. «Eduardo me pidió que firmara algunos documentos hace unos meses. Me pareció extraño y mandé a hacer copias antes de devolvérselos. Cuando estalló todo el asunto de tu herencia, comencé a investigar más a fondo. ¿Por qué me muestras esto? Podrías entregarlo directamente a las autoridades». Javier suspiró profundamente. «Porque hay algo más que debes saber. Tu madre, ella no es solo una cómplice pasiva. Su nombre aparece en varios de estos documentos. Ella ha estado activamente involucrada en los negocios turbios de Eduardo». La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Una cosa era que mi madre hubiera permitido que Eduardo me ocultara mi herencia, pero otra muy distinta era que estuviera involucrada en actividades potencialmente delictivas. «¿Estás seguro de esto?», pregunté, aunque las pruebas estaban claramente frente a mí. «Completamente. Lo siento, Carlos. Sé que esto es difícil de asimilar». Salí de la oficina de Javier con copias de todos los documentos y una sensación de vacío en el pecho. Mi madre no era la víctima manipulada que había comenzado a imaginar. Era una participante activa en las estafas de Eduardo. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, atormentado por la decisión que debía tomar. Si entregaba estos nuevos documentos a las autoridades, mi madre podría acabar en prisión junto a Eduardo. Pero si los ocultaba, estaría obstruyendo la justicia y permitiendo que parte de los crímenes quedaran impunes. A la mañana siguiente, recibí otra visita inesperada. Mi tía Lucía había viajado desde otra ciudad para verme. «Carlos», me abrazó fuertemente en cuanto abrí la puerta. «Mi niño, ¿cuánto has crecido?». Nos sentamos en la cocina, donde preparé café para ambos.
Era extraño y reconfortante a la vez tener a alguien de mi familia biológica en casa después de tantos años. He estado pensando mucho en tu padre desde que hablamos, comenzó Lucía. Él estaría tan orgulloso de ti, de cómo has manejado toda esta situación. No estoy tan seguro, respondí. Las cosas se han complicado aún más. Le conté sobre los nuevos documentos, sobre la participación de mi madre en los negocios fraudulentos de Eduardo, sobre mi dilema moral. Tu padre valoraba la honestidad por encima de todo, dijo después de escucharme atentamente. Pero también era compasivo. Él creía que las personas merecían la oportunidad de redimirse. ¿Crees que debo darle esa oportunidad a mi madre, después de todo lo que ha hecho? Lucía tomó mis manos entre las suyas. No puedo decirte qué hacer, Carlos. Esa decisión solo puede venir de ti. Pero sí puedo decirte que pase lo que pase, ya no estás solo. Estoy aquí ahora, y no volveré a alejarme. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Esa tarde, llamé a mi madre y le pedí que viniera a la casa. Cuando llegó, la conduje al despacho que había sido de mi padre. Necesito que me digas la verdad, mamá. Comencé, colocando los documentos que Javier me había dado sobre el escritorio. La verdad completa sobre tu participación en los negocios de Eduardo. Su rostro palideció al ver los papeles. ¿Dónde conseguiste eso? Eso no importa. Lo que importa es que tu nombre aparece como firmante en documentos que implican lavado de dinero y fraude fiscal. ¿Sabías lo que estabas firmando? Mi madre se desplomó en la silla, toda pretensión de inocencia desapareciendo de su rostro. Al principio no, admitió. Firmaba lo que Eduardo me pedía sin hacer preguntas. Pero con el tiempo, comencé a entender. Para entonces estábamos tan comprometidos que no veía salida. ¿Y mi herencia? ¿También fue idea de Eduardo o fue tuya? Un largo silencio precedió a su respuesta. Fue idea de los dos, confesó finalmente. Necesitábamos el dinero. Los negocios de Eduardo no iban bien. Teníamos deudas. Tu herencia parecía la solución a todos nuestros problemas. ¿Y nunca pensaste en mí? ¿En lo que papá quería para mi futuro? Pensaba devolvértelo todo algún día, dijo débilmente, con intereses. Pero los años pasaron, y el dinero se fue en otras inversiones, en el estilo de vida que Eduardo consideraba necesario para mantener las apariencias. Respiré profundamente, intentando controlar la mezcla de rabia y tristeza que amenazaba con ahogarme. Tengo dos opciones, mamá. Puedo entregar estos documentos a la fiscalía, lo que probablemente significaría que acabarías en prisión junto a Eduardo, o puedo darte una oportunidad que no mereces. La oportunidad de cooperar con la justicia, testificar contra Eduardo, y posiblemente recibir una sentencia reducida o suspendida. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó con voz temblorosa. Después de todo lo que te he hecho, no lo hago por ti, respondí con firmeza. Lo hago por papá, porque sé que él hubiera querido que yo fuera mejor persona que ustedes dos. Pero hay condiciones. Mi madre me miró expectante, con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Primero, confesarás todo a las autoridades. Todo lo que sabes sobre los negocios fraudulentos de Eduardo, tu participación y cómo me ocultaron mi herencia. Segundo, firmarás un documento renunciando a cualquier reclamo sobre esta casa o cualquier otra propiedad que formara parte de mi herencia. Y tercero, te someterás a terapia para entender el daño que has causado, no solo a mí, sino a todos los que confiaron en ustedes. ¿Y si acepto estas condiciones?, preguntó. Entonces le pediré a Luis que negocie con la fiscalía en tu nombre, buscando la sentencia más indulgente posible. No puedo prometerte que evitarás completamente la prisión, pero al menos tendrás una oportunidad. Mi madre bajó la cabeza y comenzó a llorar silenciosamente. No eran las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces antes. Parecían genuinas, nacidas de la vergüenza y el arrepentimiento. Lo haré, dijo finalmente. Aceptaré las consecuencias de mis acciones, y aunque probablemente no signifique nada para ti ahora. Lo siento, Carlos. Realmente lo siento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Mi madre, con la asesoría de Luis, presentó una declaración detallada a la fiscalía, confesando su participación en los esquemas fraudulentos de Eduardo y ofreciendo pruebas adicionales. Como habíamos esperado, su cooperación fue vista favorablemente por las autoridades. Eduardo, al enterarse de la traición de mi madre, enloqueció en su celda. Intentó retractarse de su confesión inicial, alegando que había sido coaccionado, pero era demasiado tarde. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. El juicio se programó para 3 meses después. Durante ese tiempo, me concentré en reconstruir mi vida. Con la ayuda de mi tía Lucía,
comencé a renovar la casa, eliminando las ostentosas modificaciones que Eduardo había hecho y restaurándola al estilo cálido y acogedor que recordaba de mi infancia. También retomé el contacto con familia de mi padre que no había visto en años, primos, tíos, amigos cercanos que habían sido sistemáticamente alejados por Eduardo y mi madre. Cada reunión era como recuperar un pedazo de mi identidad perdida. Una tarde, mientras revisaba viejos álbumes de fotos con mi tía Lucía, encontramos una imagen que me dejó sin aliento. Mi padre, mi madre y yo, en lo que parecía ser un día de picnic. Los tres sonreíamos a la cámara, felices y despreocupados. ¿Cuándo fue esto?, pregunté, trazando el contorno de la fotografía con mis dedos. Poco antes de que tu padre enfermara, respondió Lucía. Fue el último verano que pasamos todos juntos. Se veían tan felices. Lo eran, Carlos. Tu madre no siempre fue la persona en que se convirtió después. Eduardo la cambió, o quizás solo sacó lo peor de ella. Tu padre la amaba profundamente. Miré la fotografía durante largo rato, intentando reconciliar la imagen de la madre sonriente y amorosa con la mujer que me había traicionado tan profundamente. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. El tribunal estaba lleno. Antiguos socios de Eduardo, víctimas de sus estafas, periodistas atraídos por el escándalo de un respetado hombre de negocios caído en desgracia. Eduardo entró escoltado por guardias, con aspecto desaliñado y mirada furiosa. Cuando me vio entre el público, sus ojos se entrecerraron con odio. Mi madre, por su parte, entró separadamente, acompañada por su abogado. Se veía pálida pero compuesta, y evitó mirarme directamente. El juicio se desarrolló durante 3 largas semanas. Se presentaron testimonios, documentos, grabaciones. El alcance de los crímenes de Eduardo resultó ser aún mayor de lo que imaginábamos. No solo había malversado mi herencia y estafado a sus socios, también había estado involucrado en sobornos a funcionarios públicos para conseguir contratos de construcción. Mi madre, fiel a su palabra, testificó extensamente contra Eduardo, detallando su participación en los esquemas fraudulentos y cómo habían conspirado para ocultarme mi herencia. Su testimonio fue devastador para la defensa de Eduardo. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí todas las miradas sobre mí. Conté mi historia con calma y precisión, cómo había descubierto la verdad sobre mi herencia, cómo había sido tratado como un inquilino en mi propia casa, cómo había sido alejado de la familia de mi padre. Eduardo, incapaz de contenerse, me interrumpió varias veces, llamándome mentiroso e ingrato. El juez tuvo que amenazarlo con desalojarlo de la sala si no mantenía la compostura. Finalmente, llegó el momento de las sentencias. Eduardo fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y atentado contra la propiedad. Mi madre, gracias a su cooperación con la fiscalía y a la estrategia legal de Luis, recibió una sentencia suspendida de 3 años, con la obligación de realizar servicios comunitarios y someterse a supervisión judicial. Cuando el juez dictó las sentencias, Eduardo se volvió hacia mí con expresión desencajada. «Esto no ha terminado», se gritó mientras los guardias lo sujetaban. «Me las pagarás, Carlos. Juro que me las pagarás». Sus amenazas vacías resonaron en la sala mientras lo sacaban. Era el fin de Eduardo, el fin de su influencia sobre mi vida y la de mi madre. Por fin se había hecho justicia. Después del juicio, mi madre se acercó tímidamente. Nos encontrábamos en el pasillo del tribunal, rodeados por el bullicio de periodistas y curiosos. «Gracias», dijo en voz baja. «Sé que no lo merezco, pero gracias por darme esta oportunidad». «¿Qué harás ahora?», pregunté manteniendo cierta distancia emocional. «Voy a mudarme con mi hermana a Córdoba, comenzar de nuevo si es posible, y seguir con la terapia, como prometí». Asentí. Era lo mejor para ambos. Espacio, tiempo, distancia. «Carlos», continuó, «sé que probablemente nunca podrás perdonarme por completo, y lo entiendo, pero quiero que sepas que, a pesar de todos mis errores, siempre te he querido. Eso nunca fue una mentira». No supe qué responder. Una parte de mí quería creerle, quería recuperar algo de la relación madre-hijo que habíamos tenido alguna vez. Pero otra parte, la que recordaba años de engaños y traiciones, se mantenía escéptica y cautelosa. «El tiempo dirá», respondí finalmente. «Ahora mismo, necesito seguir adelante con mi vida». Nos despedimos con un breve abrazo, el primero en mucho tiempo que no sentía falso o forzado. 3 meses después del juicio, la vida había adquirido una nueva normalidad. Había renovado completamente la casa, transformándola en un hogar acogedor que reflejaba mi personalidad y mis gustos, no los de Eduardo.
Mi tía Lucía se había mudado temporalmente conmigo, ayudándome a reconectar con mi pasado y a sanar viejas heridas. Un día, mientras revisaba el correo, encontré un sobre dirigido a mí con letra desconocida. Dentro había una carta y un cheque por una cantidad considerable. Querido Carlos, comenzaba la carta. Este es el primer pago de lo que te debo. Sé que el dinero no puede compensar los años perdidos ni el dolor causado, pero es un comienzo. Estoy vendiendo todas las joyas y propiedades que adquirí durante mi matrimonio con Eduardo para devolverte lo que es tuyo por derecho. Con amor, mamá. El cheque representaba aproximadamente un tercio del valor de mi herencia original. Era un gesto significativo. Un paso hacia la redención que no había esperado. Llamé a mi madre esa noche. Nuestra conversación fue breve pero cordial, sin las tensiones y reproches que habían caracterizado nuestros intercambios anteriores. Recibí tu carta y el cheque. Le dije, es lo mínimo que podía hacer. Respondió, habrá más en los próximos meses, a medida que venda todo. ¿Cómo estás? Pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por el interés genuino en mi voz. Mejor de lo que merezco. La terapia está ayudando. Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, sobre por qué hice lo que hice. No son excusas, solo explicaciones. Después de colgar, me quedé pensando en el largo camino que habíamos recorrido. De la traición a la justicia. Y ahora, posiblemente, hacia una forma de reconciliación que nunca hubiera imaginado posible. Esa noche, soñé con mi padre. En el sueño, estábamos sentados en el jardín de la casa, como solíamos hacer cuando yo era niño. Él me sonreía con orgullo. Lo hiciste bien, hijo, me decía. Recuperaste lo que era tuyo, pero no perdiste tu humanidad en el proceso. Me desperté con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. La casa que había recuperado ya no se sentía como un campo de batalla o un trofeo de guerra. Se sentía como un hogar. Mi hogar. Un año después del juicio, organicé una pequeña reunión en la casa renovada. Invité a la familia de mi padre, a algunos amigos cercanos, e incluso a Javier, cuya honestidad y apoyo habían sido fundamentales durante todo el proceso. Y, después de mucha reflexión, también invité a mi madre. Llegó puntual, con un ramo de flores y aspecto nervioso. Había envejecido en el último año, pero de alguna manera parecía más auténtica, más cercana a la madre que recordaba de mi infancia. La casa se ve hermosa, comentó mientras la guiaba por las habitaciones renovadas. Tu padre estaría encantado. Eso espero, respondí. He intentado mantener su espíritu presente en cada rincón. La reunión transcurrió con una calidez que superó mis expectativas. Hubo risas, anécdotas compartidas, incluso algunas lágrimas cuando mi tía Lucía propuso un brindis en memoria de mi padre. Mi madre se mantuvo en un segundo plano, observando con una mezcla de melancolía y gratitud el ser incluida en este nuevo capítulo de mi vida. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, mi madre se acercó para despedirse. Gracias por invitarme, dijo. Significa más de lo que puedo expresar. Estamos empezando de nuevo, respondí, un paso a la vez. Mientras la veía alejarse hacia su taxi, pensé en el extraño camino que había recorrido. La traición de Eduardo y mi madre había sido profunda y dolorosa, pero también había sido el catalizador para recuperar no solo mi herencia material, sino también partes de mí mismo que había perdido o suprimido durante años. Eduardo cumplía su sentencia en prisión, despojado de su fortuna, mala vida y de su reputación. La justicia había seguido su curso. Mi madre estaba intentando reconstruir su vida y reparar el daño causado. Y yo había encontrado una paz que no creía posible. Esa noche, me senté en el estudio que había sido de mi padre, sosteniendo la fotografía enmarcada donde los tres sonreíamos, felices e inocentes. La coloqué en un lugar prominente del escritorio, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un símbolo de lo que podría ser reconstruido, aunque de formas diferentes y más maduras. La venganza que había buscado inicialmente había dado paso a algo más profundo y significativo: justicia, redención y la posibilidad de sanar. Mi padrastro se había burlado. Si puedes echarme, te regalo la casa. Pero lo que había recuperado era mucho más valioso que 4 paredes y un techo. Había recuperado mi dignidad, mi herencia, mi historia familiar, y quizás algún día incluso podría recuperar completamente a mi madre. La casa que ahora era verdaderamente mía se había convertido en un refugio, no solo para mí, sino para todos aquellos que mi padre había amado. Y en eso, en última instancia, residía la verdadera victoria. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas.
Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.